11:07, ¿cierto? Y ya acompañándolos con toda la energía, con todo el amor, revisando distintas temáticas, ¿cierto? Se nos ha pasado volando el tiempo y el día de hoy tenemos una profesional también que nos va a contar de la rehabilitación también. Ella es Daniela. Así sí, Dani, qué gusto que puedas estar con nosotros porque, sí, bueno, Daniela, conocer detalles, ¿cierto? Desde tu idea también, para conocer detalles de cómo puedes rehabilitarnos una vez que ya tenemos, ¿cierto?, el ejercicio de años de fumar y que obviamente ya nos ha causado bastante daño a los pulmones y a todo nuestro sistema, ¿no? Oye, presentemos a Daniela. Ella es Daniela Silva Vergara, kinesióloga de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Higueras de Talcahuano. Ya hemos hablado harto de Talcahuano. Sí, son nuestros regalones de personas que están allá. Las Higueras, entonces. Las Higueras. Sí, para hablar, Dani, de cómo hemos ido hablando, nos traes algunas cosas interesantes que puede hacer reconocer de qué manera uno puede trabajar ya cuando las cosas no están funcionando del todo bien, ¿no? Ya se desencadenó todo. Claro. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, principalmente lo que va a causar el tabaquismo, el consumo de tabaco, es una enfermedad que para nosotros es muy conocida, que se abrevia EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y muy diferente al asma, ¿ya? Y es una enfermedad que se caracteriza principalmente por un estrechamiento a nivel de la vía aérea. Por ejemplo, ¿ustedes han tenido alguna bronquitis crónica o alguna bronquitis aguda? De hecho, lo hablábamos con la Consu delante, que yo ando súper mal de la voz, un poco. Sí, porque lleva como más de una semana. Una semana, 2 semanas más o menos, y siento aquí como muy apretada. Pero eso a nivel como más arriba. Cuando hablamos de una bronquitis, a nivel más de área inferior. En toda la zona del pulmón. Claro, y es como vivir con una bronquitis crónica y además va a alterar nuestra unidad funcional en el sistema respiratorio, que son los alvéolos. Entonces, una enfermedad que es crónica, que es inflamatoria y que principalmente el síntoma principal de esta patología es la sensación subjetiva de dificultad respiratoria, claro, que es lo que nosotros le conocemos como disnea. En un inicio de la patología, esta disnea se va a mostrar cuando el paciente esté realizando grandes esfuerzos, por ejemplo, ir al supermercado, va a tener que detenerse en cierto punto, claro, pero cuando esta enfermedad, el EPOC, va progresando, esta disnea incluso se puede referir en reposo. ¿Esto tiene directa relación con el cigarrillo? Directamente. ¿O puede causar también en base a otras patologías asociadas? Directamente relacionado, porque del 85 al 90% de los casos de EPOC se da principalmente por el consumo de tabaco y en un menor porcentaje también por los contaminantes ambientales, contaminación laboral, pero principalmente el tabaco. Por eso es una patología que representa un desafío para la salud pública, porque es totalmente prevenible. Y por ejemplo, nosotros todos vivimos la pandemia, sin duda las personas que tenían esta enfermedad, ¿aumentó quizás mucho más el riesgo con la post-pandemia? ¿O los efectos? Probablemente lo que pasó con la pandemia es que aumentaron las personas consumidoras de tabaco. Ya, por todo lo que conversaba la psicóloga, la ansiedad, esa depresión. Claro. Exactamente. Entonces, podemos ver que el inicio del consumo de tabaco ahora se está dando a en menores edades, personas adolescentes, 15 años, ya están fumando y obviamente aumentando el riesgo de tener esta patología, que en un inicio parte solamente afectando a nivel respiratorio, pero cuando esta es más severa, afecta a nivel multisistémico. Podemos ver que los pacientes comienzan a generar insuficiencia cardíaca, comienzan a debilitarse, sus piernas ya están muy delgadas, pierden mucha fuerza muscular y también caen en depresión, en sedentarismo, en ansiedad. Por lo tanto, hay que verla desde un punto de vista multisistémico y vamos a ver pacientes que requieran oxígeno en su casa y en caso ya más grave, ventilación mecánica no invasiva en sus domicilios. Claro, mira, aquí tenemos algunos elementos, Pame, que podríamos ir comentando para saber en qué consisten. Estos son muy similares a los que ocupan, por ejemplo, mis hijos, que siempre están con, por ejemplo, algunos medicamentos para asma, etcétera. Estos también podemos tenerlos en casa y hacer más fácil quizás el tratamiento. Sí, mira, el tratamiento de la EPOC, que es esta enfermedad que causa el tabaco, tiene dos aristas. Primero nos va a mostrar qué tan débil está el músculo respiratorio. ¿Lo podemos probar? Nuestro diafragma principalmente. En vivo no, porque no trajimos la boquilla, ¿ya? Pero si nos pudiera explicar cómo funciona de manera simple para todas las personas también que nos están viendo. Con este pimómetro nosotros a través de una boquilla le pedimos al paciente, también con una pinza nasal, que tome aire lo máximo que pueda y esta máquina va a marcar un número, que ahí me va a mostrar si es que hay debilidad respiratoria o no. Se hace tanto en la inspiración como también en la expiración, porque debemos evaluar ambos grupos musculares.
Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene debilidad de la musculatura respiratoria, dentro de la rehabilitación kinésica, nosotros vamos a entrenar estos músculos. Y esta es la mancuerna, yo le digo a mis pacientes, esta es la mancuerna de los músculos respiratorios. Así como usamos mancuernas para trabajar bíceps. ¿Cómo se utiliza esa mancuerna? Esto es una válvula, ya que presenta cierto grado de presión y se utiliza a través de la inspiración, ¿ya? Entonces, esta yo la podría hacer un ejemplo. Ya. Aquí esto se regula dependiendo de la presión de mi entrenamiento y yo le voy a pedir al paciente que tome aire por la boca. Obviamente voy a tener una pinza nasal y el paciente va a sentir como una restricción, una presión. Y así vamos a estar entrenando los músculos respiratorios. ¿Ya? Claro, al final son, así como los deportistas entrenan sus músculos, ¿cierto? Exactamente. También nosotros quizás como comunicadores también podemos entrenar nuestra voz con distintos instrumentos. Esto igual sirve para eso. Esto es específicamente para entrenar la musculatura respiratoria, ¿ya? Y lo que traigo acá con respecto a los inhaladores es como ya la etapa de tratamiento más farmacológico. Sabemos que los pacientes con EPOC, con asma, van a requerir inhaloterapia. Va a depender obviamente de lo que la prescripción médica, si va a requerir broncodilatadores o también antiinflamatorios que vamos a usar como corticoide a nivel pulmonar. Okay. Pero ¿por qué traje aquí diferentes? Son distintos, pues, se ven totalmente... Sí. Totalmente diferente. ¿Para cuál se utiliza, digamos, no sé, lo que estamos hablando ahora con respecto al tabaco? ¿Este es más pequeño, me imagino, para niños? O claro. ¿Cuáles son las diferencias? Es importante que cada cámara, esto es como un arte. Va a depender mucho del paciente que yo tenga. Si yo tengo un paciente, un niño, un menor de 1 año, yo no puedo usar, por ejemplo, esta. Claro. Sino que necesito una más pequeña, quizás parecido a esto. Y sí o sí con una mascarilla. Esta es la típica que nos venden en las farmacias, pero la que yo recomiendo es esta, ya que presenta válvulas. Entonces tiene 2 válvulas. Una, no sé si aquí se puede enfocar, una que va aquí entre la mascarilla y una acá en la mascarilla, porque esta aprovecha más el medicamento. Y es muy importante que la gente en casa pueda saber la técnica correcta de la inhaloterapia. ¿Y cuál sería esa? ¿Cómo la podríamos explicar? Sí, por supuesto. Para no cometer errores, porque muchas veces uno utiliza todas estas cosas, estos elementos, y no sabemos bien cómo se utilizan. Yo recuerdo que cuando niña me gustaba. Es el momento. Sí. Bueno, sí o sí, lo más importante siempre va a ser usar un espaciador o una aerocámara. Oye, ¿y cuántas personas llegan y lo utilizan así nomás? Muchas. Entonces, muchas. ¿Cuál es el error yo también? Recuerdo que cuando era pequeño usaba muchas personas y al final, ¿qué estamos provocando haciéndolo directamente a la boca? Perder medicamento, porque al final todo va a quedar impactado a nivel de la boca, de la orofaringe y no va a llegar a los pulmones, que es donde yo quiero que llegue mi medicamento. Por lo tanto, vamos a necesitar un espaciador, que es una aerocámara, y principalmente, como parte de la buena técnica, primero agitando enérgicamente nuestro inhalador. Agitémoslo. Agitémoslo enérgicamente. Yo siempre le digo a mis pacientes con fuerza, hay que agitarlo, porque dentro no solamente viene, en este caso, salbutamol, sino que también viene un propelente, que un propelente le da la energía para la energía propulsora para poder salir el fármaco a través de acá. Entonces necesitamos agitarlo enérgicamente y luego tenemos que pedirle a nuestro paciente que bote todo el aire que tiene en sus pulmones. ¿Ya? Así. Eso, y cuando ya haya botado todo el aire, nosotros instalamos nuestra aerocámara. ¿Lo utilizo? Sí. Ya. Bote el aire primero. Instalamos la aerocámara. Yo voy a hacer un puff y ella debe tomar aire lento pero profundo. Tome aire y trate de aguantar el aire 10 segundos. Aguante el aire 10 segundos y luego bote lentamente por la nariz. Esa es la técnica correcta y por lo general son 2 puffs separados de 1 minuto. Luego el otro puff tengo que volver a hacer la misma técnica. Vuelvo a agitar, sí, porque hay pacientes que no lo hacen, no agitan nunca y hacen una muy mala técnica, y es de considerar que es un paciente netamente cooperador. Nosotros somos personas que podemos entender la técnica, pero también me voy a encontrar con pacientes, por ejemplo, adultos mayores que están en una situación de postración, de dependencia severa, que no van a entender esta técnica. En ellos, yo solamente voy a instalar la aerocámara y voy a contar 10 segundos muy lentamente, y ello a través de la respiración el medicamento va a ir llegando a nivel pulmonar.
Eso principalmente con los broncodilatadores, que conocemos el salbutamol. Principalmente este se usa en casos de crisis. Dani, y por ejemplo con los niños que muchas veces no les gusta utilizar mascarilla, no les gustan los remedios, en ese sentido, ¿qué estrategia o cómo podemos utilizar todos estos implementos con ellos? Bueno, con los niños es lo mismo, sí o sí una aerocámara. Aerocámara que tenga una buena mascarilla, que se pueda adaptar bien a la característica anatómica del bebé, que pueda tener un buen ajuste en nariz y boca. Y siempre suele suceder de que un niño va a empezar a llorar, va a ponerse más inquieto y la mamá quizá ahí se va a estresar un poquito de cómo le administra bien la terapia. Pero ¿qué es lo que yo recomiendo? Un paciente menor de 1 año, yo pongo aquí, ubico a mi hijo, al bebé, y tengo que sujetar la aerocámara con el mentón del niño. Claro. Entonces, si el niño se gira, se mueve la cabeza hacia cualquier lado, yo tengo que seguirlo. Y debo contar 10 o 15 segundos lentamente y mediante la respiración va ingresando es como el más medicamento. con el proceso también de lo que vas sintiendo. Pero que es importante, muchas veces, sobre todo los adultos, no usamos con aerocámara porque a veces nos molesta llevarla a la cartera. Mi papá me decía que se acuerda de niña no haber utilizado aerocámara. Pero yo recuerdo así de niña que me gustaba mucho este tema, como que ese humito como que salía. Claro, la neblina que genera la inhaloterapia. Pero es esencial que pueda hacerse con aerocámara y que el paciente pueda entender una buena técnica para aprovechar el medicamento que se está administrando. Sí, lo que te iba a decir y lo que comentábamos también en semanas anteriores es de qué manera preparar la aerocámara a través del tiempo. O sea, ¿es necesario limpiarla? ¿Es necesario hacerle algún proceso para sanitización? Exactamente. Hay pacientes, sobre todo pacientes crónicos, que a veces llegan al hospital y la aerocámara está blanca. ¿Ya? Eso es porque está visiblemente sucia. Idealmente debiera limpiarse con agüita tibia y poder limpiarla, porque tantos medicamentos en un tiempo esto se va a empezar a acumular de una neblina blanca y después no va a ser efectiva mi terapia porque va a quedar todo impactado el medicamento acá en la aerocámara. Pero sí, hay que poder limpiar. Daniela, ¿y este implemento que tenemos acá nos puede explicar? Parece como una wincha. Sí. Mira, a simple vista. Estas dos cosas que tenemos acá son inhaladores. Pero vienen en otro formato. Estos son inhaladores de dosis medida que vienen en este formato, pero este es un inhalador de polvo seco, que lo usan mucho los pacientes con EPOC, de esta patología que estamos hablando de que causa el tabaco. Pero esto se usa de una manera muy diferente porque estos no necesitan aerocámara, porque la tecnología ha hecho que estos medicamentos traigan las partículas ya muy de diminuto tamaño, ¿ya? Entonces no es necesario una aerocámara. Pero esto lo usan principalmente pacientes que tienen una enfermedad crónica, que ya ha avanzado en el tiempo, que tiene ya una mayor severidad, y obviamente el broncopulmonar les receta estos medicamentos. Y si quieren ver cómo funciona, por ejemplo, este es un inhalador de polvo seco. Llevan un cuentador, ¿ya? Por lo tanto, aquí van a ver que hay unas barritas tanto rojas como verdes. Si esto ya está en el rojo, quiere decir que ya me queda para una semana, ¿ya? Entonces voy a tener que cambiarlo. Pero, ¿cómo funciona? Aquí hay una flechita donde yo giro el medicamento y hace un clic. Quiere decir que ahí la dosis está cargada y está preparada para poder ser administrada. Retiro la tapa, así, y aquí tiene un botón para poder apretar y que la dosis pueda salir. Entonces el paciente lo mismo, bota el aire, cuando esté preparado se pone esto en la boca y aprieta este botón y... Este, por ejemplo, esto es un yo no lo conocía, eso no. Es que esto se da en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que ya tanto daño en sus pulmones que ya no solamente necesitan un simple salbutamol o un simple corticoide, sino que ya necesitan otro tipo de inhaladores como estos. Consulta, ¿qué pasa si efectivamente no se hacen todos estos trabajos o tratamientos para el pulmón en caso de que tengamos estas obstrucciones o estas patologías producto del cigarro? La enfermedad va a progresar muy rápidamente y vamos a encontrar un punto en que un paciente está sentado y va a estar cansado, va a estar con mucha dificultad respiratoria, va a llegar al hospital con esta sensación de falta de aire, y esto lleva igual
es un desafío para la salud pública porque aumenta mucho la morbimortalidad de esta enfermedad. Por lo tanto, es necesario que los pacientes hagan su tratamiento, principalmente no farmacológico, que consiste en el cese del hábito de y luego un tratamiento farmacológico para evitar la progresión de esta enfermedad. En el último tiempo, pacientes menores a 70 años han fallecido por esta enfermedad y es muy importante que lleven sus controles en sala ERA. Sala ERA es la sala de enfermedades respiratorias del adulto que usted puede encontrar en CESFAM, ¿ya? Y ahí puede llevar sus controles. Y en ese sentido, Daniela, ¿se pueden generar otras enfermedades si no se hace el tratamiento de rehabilitación de todas formas correspondiente a todo lo que también? Claro. De todas formas, esta patología, como dije, al principio parte siendo respiratoria, pero luego cuando va aumentando de severidad es multisistémica, afectando principalmente el corazón, generando hipertensión pulmonar. Y esto va a llevar a que el paciente esté aún más cansado, que presente más síntomas, más tos. Estos pacientes son... siempre están generando secreciones también. Claro. El típico la tos del fumador. La tos del fumador, que termina también como en esos, como se dice, entre comillas, pollitos, ¿no? Que molestan, que obviamente hacen que... El nombre ¿cómo técnico? Claro, ¿De pollitos? De pollitos, secreciones bronquiales. Vamos vendiendo. Sí. Son secreciones bronquiales. Y lo otro, igual importante, cuando esta enfermedad ya está muy severa en el tiempo, vamos a encontrar un paciente sumamente delgado. Sumamente delgado, que no tiene fuerza, que está fatigado, que no puede caminar para ir, no sé, al negocio de la esquina, no va a poder ir y vamos a necesitar ya otras terapias un poquito más invasivas, por ejemplo, usar oxígeno en la casa, que eso va a limitar mucho la calidad de vida del paciente, o en otros casos más severos, usar un ventilador mecánico no invasivo, sobre todo en las noches, que es dormir con una mascarilla que te otorga presión a nivel de la vía aérea. Entonces, ¿qué es importante y cuál es el mensaje que yo quiero dejar hoy día? El cese del tabaquismo. Ya es muy importante, sobre todo que hoy día la población ya joven está consumiendo tabaco. Es importante que puedan dejar el tabaco para no solamente los otros efectos que puede provocar, sino que aumenta mucho el riesgo de enfermedad coronaria, de infarto, sino para evitarse esta patología. Y sin duda es súper importante el mensaje que tú entregas. Durante todo el programa hemos visto este tema desde el punto de vista de la medicina, desde la psicología y también desde la rehabilitación. Por eso es importante que podamos hacer deporte, ¿cierto? Como por ejemplo el voleibol. De todas maneras, nosotros agradecerte la oportunidad de estar con nosotros. Sabemos que la gente en casa agradece estas conversaciones, acercar ciertos temas como el tabaquismo, ¿verdad? Y como estas adicciones, creemos que es crucial para un contenido que pueda ir en ayuda diaria. Así que nosotros, como bien dice Pame, queremos invitarte a que a través del deporte puedas incentivarte y sobre todo a través de transmisiones